Y bueno, les decía que se ha aplazado la audiencia, ya por tercera ocasión entiendo, de El hijo del Chapo Guzmán. Vamos a enlazarnos en este momento con Luis Chaparro. Es la tercera ocasión, mi querido Luis, que se aplaza esta audiencia, ¿no? Parece que la estrategia es muy clara, seguir negociando. ¿Cómo estás, Luis? Hola Adela, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto estar aquí en tu programa como siempre. Y sí, como dices, ya van 3 veces que aplazan la audiencia de Joaquín Guzmán López, que parecía que iba a ser la más sencilla por los beneficios claros y obvios que tendría su caso, puesto que él fue el que entregó al Mayo Zambada, pero probablemente eso es lo que le esté complicando las negociaciones. A lo mejor ya vimos parte de esas negociaciones, lo revelábamos anteriormente, casi inicios de año, donde dejaron ingresar a 17 miembros de la familia de Joaquín y de Ovidio a través de la garita de San Isidro, incluyendo la mamá de ambos, eh, digamos, por solicitud o a solicitud del abogado Lichtman, el abogado de los chapitos de Joaquín y de Ovidio. Y luego vimos que Ovidio ya llegó a un acuerdo, hizo una declaración de culpabilidad y pues se adjuntó al programa de testigos protegidos. El que no hemos tenido, pues, al menos información, porque se le está retrasando la audiencia, es su hermano Joaquín Guzmán López, que presuntamente también se va a declarar culpable, que quien también seguro va a entrar al programa de testigos, pero creo que ahorita todavía están negociando los términos de esa negociación, seguramente en mayor beneficio de Joaquín. Oye, Luis, yo decía que es la tercera ocasión, pero creo que la traigo mal. Ya van más veces, ¿no? Que se pospone la audiencia. Lo que pasa es que le pospusieron en algún momento las audiencias de presentación, las iniciales. Ahorita está la siguiente audiencia programada para el 1 de diciembre, es decir, se pospuso realmente poquito, un par de semanas, no como en otros casos, que incluso se llegó a posponer anteriormente, se llegó a posponer por meses, o las propias audiencias de Ovidio Guzmán, que también se pospusieron por meses hasta llegar ya al acuerdo de culpabilidad. De nuevo, yo creo lo más seguro y conociendo las estrategias que ha utilizado anteriormente Jeffrey Lichtman y las particularidades del caso de Joaquín Guzmán, porque de nuevo él se entregó voluntariamente, Ujú. entregó al Mayo Zambada, eh, pues estaba en un acuerdo desde el principio con las agencias federales estadounidenses y probablemente ahí es donde sale el enredo. Las agencias federales de Estados Unidos, como HSI, la DEA, etcétera, etcétera, no tienen, digamos, la capacidad de ofrecer tratos en corte. Sin embargo, utilizan seguido ese tipo de estrategias para lograr, pues, digamos, llegar a acuerdos con los criminales, tanto de que se entreguen o de que operen en su favor en contra de otro criminal, etcétera, etcétera. A Joaquín Guzmán desde el principio se le prometió pues una casi inmunidad, ¿no? De que iba a cumplir poca Ujú. prisión, de que iba a quedarse con una parte de su fortuna, de que iban a traer a proteger a su familia y lo más importante para ellos que era que iba Ovidio Guzmán a recibir muchos beneficios, incluso de preliberación, porque podía enfrentar Ovidio Guzmán lo que está enfrentando el Chapo, lo que está enfrentando el Mayo, incluso lo que está enfrentando el Menchito, el hijo del Mencho, que es cadena perpetua. La entrega del Mayos, pues va a jugar a su favor, es parte de los acuerdos, ¿no? Exactamente, creo que parte del acuerdo inicial que hizo Joaquín Guzmán con las autoridades fue, pues nosotros les entregamos a este al Mayo y a cambio del Mayo pues le dan los beneficios a Ovidio y yo, Joaquín Guzmán, recibo beneficios obvios por entregarme voluntariamente y rendirme ante la autoridad, que eso usualmente da también sus beneficios pues a la mayoría de los traficantes o ahora llamados terroristas que se entreguen y se rindan voluntariamente al gobierno de los Estados Unidos porque les evita pues todo lo que tiene que ver con la investigación, los gastos de operaciones, lidiar con un país extranjero.
Y aparte, pues cuando se declaran culpables se evita todos los gastos y el tiempo que se pueda tardar un juicio. Claro, y a Estados Unidos el costo de un juicio, ¿no? Exactamente, le ahorra el juicio, le ahorra el tiempo del juicio, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahorita lo más probable, Adela, es que Joaquín esté negociando mayores beneficios propios para él. Yo creo que ya acordaron Lickman y los chapitos quedaron contentos con el trato de Ovidio Guzmán. Y ahorita, pues a lo mejor todavía no están tan contentos con lo que sigue para Joaquín, que estarían seguramente pidiendo que lo liberen en lo más próximo. O sea, seguro están pidiendo que se adjunte al programa de testigos, pero que lo liberen casi inmediatamente, casi sin pisar Mm. prisión. O quién sabe, Adela, y de nuevo esto va en el terreno de la especulación cien por Ajá. ciento que esté pidiendo algunos beneficios para los hermanos en México, para Iván Archibaldo y para José, para este Alfredo. Pero, Sí, de sí, nuevo, sí. eso, Que eso son es los dos que especulativo. todavía están en libertad, ¿no? Eso todavía está en libertad y están prófugos, están liderando la guerra interna, pues, de los chapitos en contra de la facción del Mayo Zambada. Me parecería difícil que estén solicitando algo así, pero pues podría ser, o sea, podría ser el caso que incluso estén solicitando una negociación donde estén las autoridades pidiendo que pues abra la comunicación a ver si hay una entrega voluntaria de los chapitos con ciertos beneficios, etcétera. Oye, en el caso de Ovidio, Luis, recuérdanos, ¿cuáles son los acuerdos alcanzados, los beneficios, pues, alcanzados para Ovidio? Lo que alcanzamos a ver, Adela, porque desde luego estos beneficios no son Claro, a públicos y la más luz bien pública. siempre Claro. se intentan mantener muy en secreto, como la protección y el ingreso que le dieron a los 17 miembros de la familia, que de nuevo, esto usualmente lo quieren mantener en secreto, porque a Estados Unidos no le gusta ventilarse de esa manera, diciendo por un lado que no negocia con terroristas y dándole beneficios mayores a narcotraficantes, terroristas como Ovidio, como Joaquín, como el Mayo, etcétera, etcétera. Es un doble discurso que no le gusta mucho aceptar a Estados Unidos. Y bueno, entonces digamos que lo que alcanzamos a saber por fuentes, por investigación periodística, fue los 17 miembros de la familia de Ovidio y de Joaquín Guzmán, unidos con dinero en mano, recibieron la residencia permanente en los Estados Unidos y pues protección, desde luego, del gobierno federal. Eso por un lado, además de el beneficio pues de que se adjuntara Ovidio al programa de testigos protegidos, lo que le requiere seguir compartiendo información, le requiere estar en juicio, en los juicios que se le requiera para testificar en contra de otros traficantes, otros criminales. Pero pues eso le ofrece obviamente una liberación que pues, casi no hizo tiempo Ovidio Guzmán en prisión. Digo, ahorita sigue en prisión en lo que tiene ya su sentencia, pero pues seguro lo que vamos a ver va a ser una sentencia mucho menor a una cadena perpetua o unos 90 años que le pudieron haber Sí, ofrecido claro. a Ovidio Guzmán. Entonces, A yo Ovidio. creo que eso es parte de los beneficios que estamos viendo, que alcanzamos a ver en el caso de Ovidio Guzmán, porque de nuevo estas negociaciones siempre se buscan tener muy en secreto. Aparte, Jeffrey Lichtman sabe, ¿cómo se dice? Pues prácticamente hacer su labor de abogado, incluso entre los medios de comunicación. Recordemos que le echó mucha bronca al gobierno de México, a Claudia Sheinbaum, hubo un rato que tuvo un dimes y diretes con la presidenta respecto a lo que estaba haciendo en el tema de seguridad en México. Oye, Luis, dime algo. Hay varios, la semana pasada hablábamos de esto, hay varios narcotraficantes que están negociando e intentando llegar a acuerdos con las autoridades en Estados Unidos.
Sí, 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 hay, pues yo creo que la gran mayoría, Adela, ahorita, mira, se llevaron casi, se llevaron casi 60 narcos de México, desde los más viejos como Caro Quintero hasta los mucho más recientes como el Flaquito de Tijuana. Cubrieron un amplio espectro de las entregas que hizo México a Estados Unidos respecto a Capos. En esas entregas iba también dos de los Zetas. De todos ellos, casi todos han llegado a... Y en eso, ay, discúlpame, Te estamos perdiendo un poco, listo, pero ahí ahí está, estás. aquí está, disculpa. Digamos que en eso están la gran mayoría de los casos. El Menchito, por ejemplo, pues no logró una negociación, no quiso, cambió su declaración de culpabilidad de último momento, cambió su defensa y pues tuvo la consecuencia de una cadena perpetua a sus 30 años, 30 y tantos años, o sea, bastante joven, va a pasar el resto de sus días en prisión. Em, de ahí en más, Rafael Caro Quintero, el Güero Canovio, que era parte de los Chapitos, etcétera, etcétera, están buscando negociaciones, están declarando. ¿Soy yo o no estamos escuchando a Luis? Si alguien me puede decir allá en la cabina. A ver, aquí estoy, a la disculpa. Estoy Es que teniendo un te poco de problemas perdimos, con la señal. perdón, te perdimos. Así digo, te decía los únicos que veo que no están buscando una negociación tan activamente y parece que no van a negociar hasta ahorita serían los Zetas, el Z40 y el Z42. Ellos están representados por el mismo abogado del Mayo Zambada, por Frank Pérez, y estarían buscando otra vía, incluso probablemente irse a juicio o una situación así, pero serían los únicos. Todos los demás de estos 60 que se enviaron a los Estados Unidos están buscando salvar pellejo. Uno digamos, ya se les quitó de la mesa la pena de muerte a solicitud del propio gobierno mexicano. Cuando el gobierno mexicano los entrega, lo único que solicita es que no se les vaya a otorgar la pena de muerte, que no se les va a dar la pena de muerte. Pero no libraron cadena perpetua, que eso sigue bajo la mesa en varias de esas negociaciones. Oye, Luis, bueno, y esta información le sirve mucho a Estados Unidos y es información que Estados Unidos va administrando, ¿no? Correcto, a ver, tienen toda la enciclopedia del narco y de la narcopolítica mexicana en sus manos. De nuevo, tienen a Rafael Caro Quintero, que él inicia la, digamos, pues la Federación de Sinaloa, que le llamaban aquel entonces, junto con Ernesto Fonseca y el llamado jefe de jefes, e inician una colaboración, yo creo que de las primeras grandes alianzas que hace el narco con el Estado a través de la entonces existente DFS, la Dirección Federal de Seguridad. Ellos otorgaban protección, otorgaban a sus hombres policías para que operaran como malandros, otorgaban placas para eliminar enemigos, para transitar libremente, para traficar, etcétera, etcétera. Y bueno, tienen esa parte de la información donde aparte se involucran actores actuales como Bartlett, quien estuvo al frente de la FS durante ese entonces, y tienen ese, digamos, una parte de la información, tienen al Mayo Zambada, que también 50 años en las sombras operando la narcopolítica, pues no solo en México. Sinaloa, a nivel nacional. El mismo Zambada ha dicho pues que conoce y se ha reunido con casi todos. El propio Minilic, que estuvo muy cerca del Mayo Zambada, Damaso López Serrano, hijo del licenciado, operadores del Chapo, habría dicho en una entrevista que hice con él, pues que casi todos los políticos de hoy en día desfilaron frente al Mayo Zambada porque él era una especie de padrino, ¿no? Él operaba muy parecido a las mafias italianas, donde da cierta bendición, da cierto apoyo y todo el mundo va y le pide de alguna otra manera un favor, ya sea por los votos, por dinero
o incluso varios de ellos han desfilado frente al Mayo Zambada para pedir pues que lo dejen vivir porque tiene miedo de ser asesinado. Entonces, tienen eso, tienen a los más recientes como Joaquín, Ovidio, que saben de la narcopolítica reciente y de las operaciones del narco recientes, rutas recientes. Tienen al Nini, operador de los Chapitos de seguridad, quien también muy conocido, se hizo famoso, es una especie de influencer y conoció desde empresarios hasta influencers, cantantes, políticos. Tiene Estados Unidos verdaderamente un pedazo importante de la, digamos, de la historia oculta de nuestro país. Sí, sin duda. Oye, ya que hablamos de políticos, Luis, tú has tocado dos temas recientemente porque, bueno, pues están en boca de todos, pues. Uno es el del gobernador de Michoacán con la presentación del Plan Michoacán y el otro es la posible liberación ya de Javier Duarte. ¿Qué me dices de entrada del Plan Michoacán y de su gobernador, del gobernador del estado, Luis? Pues empezando por el gobernador Adela, nosotros, como sabes, junto a la Asociación Defensores AC de Miguel Alfonso Mesa y al compa Oscar Valderas, tenemos una iniciativa que se llama Narcopolíticos, donde estamos revelando los nexos de los políticos y los narcotraficantes, no con dichos o con rumores o con fuentes que dijeron, sino con documentos, con informes, etcétera, etcétera. Y acabamos de subir el perfil justamente de Ramírez Bedoya y su relación con los Viagras y con otras organizaciones criminales en Michoacán. Algo que el propio Manso, siendo muy cauteloso e inteligente como era, había revelado esos nexos de Ramírez Bedoya, había dicho entre líneas de por qué no se llevaba bien con Ramírez Bedoya y con quién estaba operando. Algo que además los michoacanos lo saben perfectamente, no es un secreto entre michoacanos que Ramírez Bedoya está o lo han relacionado a estos grupos del crimen organizado y que pues termina justamente en la cúspide de la descomposición en Michoacán, ¿no? De la ingobernabilidad total con el asesinato de un alcalde en plena plaza pública, en un evento junto a su familia, y luego todo el batidero de investigación que viene enseguida. Que si fue el escolta, que si no, que presentaron un asesino, que siempre no fue, que Te volvimos a perder, mi querido Luis. ¿Se cortó? Creo que se cortó, pero a ver, justamente sigo aquí, ahí adelante, creo estás. que tengo un poquito, es que estoy conduciendo en Estados Unidos y hay lugarcitos donde estoy batallando con la señal. Perdón, perdón, te agarramos en Perdón, medio Adela. de un Oye, traslado, y ya bueno, sé. digo, estábamos hablando de Ramírez Bedoya y de sus nexos, eso por un lado. Y luego viene un plan Michoacán, que pues a mi punto de vista de vino tarde, le hubiera gustado a Carlos Manso que se hubiera puesto en marcha ese plan Michoacán antes de que lo privaran de su vida. Él no solicitaba protección personal, no solicitaba mayor escolta, él solicitaba literalmente un plan Michoacán. A él seguramente le hubiera encantado haber visto esto antes de que lo mataran y probablemente no por incluso preservar su vida, sino porque en ese momento se pudieron haber arreglado todavía muchas cosas que ahorita ya es un plan reactivo y no fue un plan pensado antes de que se descomponga. Ahorita Michoacán ya es un fuego latente con mucha gasolina que se le suma el de Sinaloa. Se apaga Sinaloa cuando ya se prendió Michoacán y luego empezamos a ver conatos de incendio, Adela, en Zacatecas, en Puebla, en Guerrero, y no sé si la presidenta y su gabinete estarán, o sea, serán capaces de mantener 3 o 4 fuegos ardiendo al mismo tiempo del tamaño de Sinaloa y de Michoacán el día de hoy. Entonces, el plan Michoacán, la verdad, yo creo que llega tarde. Necesitamos muchos de esos planes ahorita en Guerrero, en Guanajuato, en Chihuahua,
en varios lugares, necesitamos esos planes, pero antes de que estalle el polvorín en esos lugares. Fíjate que, pues sí, yo justamente he venido diciendo que la verdad llega tarde, ¿no? Después de cuántas veces Carlos Manso pidió que le mandaran, ¿no? Justamente a la fuerza militar. En este caso, pues a ese territorio, a Uruapan, pero lo necesita buena parte del territorio michoacano, Luis. Lo necesita todo Michoacán y lo ha necesitado durante mucho tiempo. Mira, también asesinaron ahí a Hipólito Mora, que también necesitó esa protección, necesitaba ese plan. Luego al sobrino, luego a Bernardo Bravo, que también le dolió mucho a los michoacanos, y ahora a Carlos Manso. O sea, y llegó, Adela, muchos años tarde, llegó además muchos asesinatos tarde. Luis, también hemos comentado que la viuda de Carlos Manso, quien ahora ha tomado las riendas de Uruapan, ha recibido amenazas ya también, unos días antes de que tomara posesión. Sí, a ver, Grecia denunció que recibió amenazas. A mí me parece un acto muy, muy valiente de la viuda de Carlos Manso, de haber tomado las riendas de ese proyecto. Eh, yo creo como muchos mexicanos hubo un momento de escepticismo porque inmediatamente lo que sucede con Grecia es que se la ropa el gobierno federal, la manda a llamar la presidenta, tiene una reunión en privado y bueno, se confirma que pues es ella la alcaldesa nueva de Uruapan. A mí en ese momento la verdad me parecía que iba a ser una estrategia para calmar los ánimos, en términos muy coloquiales, para agachar el sombrero y entonces, pues, digamos que calmar el plan que tenía Carlos Manso, que era pues irse de lleno y de frente contra estos criminales y etcétera. Sin embargo, hace poquito Grecia salió a decir que de ninguna manera eso significaba que iba a cambiar el plan que tenía Carlos Manson y que tampoco iba a prácticamente a servirle o a ser pues una especie de marioneta para el gobierno federal. Incluso habló del voto de castigo y pues está generando confianza. No nos queda muy de otra más que Sí, claro. pues confiar en el trabajo de Grecia y protegerla y estar pendientes y cuando ella alce la voz, replicarla como lo hicimos con Carlos Mans. Que supongo, Luis, que ahora Uruapan estará muy cuidado, muy blindado y también, por supuesto, ella, ¿no? Sí, yo esperaría que esté blindado. El propio Omar García Garfuch anunció pues que enviaron muchos elementos allá, que la Marina también desplegó varios cientos o miles de elementos. Es decir, está todo mundo ahí en Uruapan ahorita. De nuevo, no sé si vaya a servir de mucho porque como seguramente todos lo especulamos y nosotros lo sabemos de fuentes de ahí, pues los verdaderos jefes, asesinos, criminales de los cárteles, por lo menos de los 5 cárteles que operan en Uruapan, eh, pues ya se retiraron, se fueron a Jalisco, se fueron a Colima, a lugares alrededor, entonces ya no están ahí. Van a esperar que el gobierno apague ese fueguito para regresar. Y ese es el tema, que si el gobierno de nuevo deja que se le prenda otro fuego en otro lugar, van a tener que mover a toda esa gente a otro lugar. Y entonces ya va a haber una parte, Adela, de ellos intentándolo mira, ahorita se le quitaron seguramente esfuerzos de alguna manera a Sinaloa. Y eso significa que en un momento tan crucial, cuando se están haciendo avances, cuando hay una disminución de homicidios, puede que repunte otra vez y con más fuerza el crimen en Sinaloa, porque se le quita atención porque se fueron a Michoacán.
si en el punto más crucial de Michoacán, cuando se empiezan a lograr avances, cuando se empieza a lograr un poco algo en seguridad, se prende y dejan que se prenda otro fuego, pues van a quitar ahora fuerzas de Michoacán. Y entonces va a ser Sinaloa y Michoacán ardiendo peor que antes y otro fueguito nuevo. Y de nuevo, yo creo que eso tiene que ver, Adela, con que exista realmente una estrategia que no sea reactiva, que no sea una estrategia que nada más esté reaccionando a los fuegos que se van prendiendo a nivel nacional, sino que lo estén anticipando y que sea preventiva. Oye, Luis, y de Javier Duarte, ¿tú sabes si, pues, si está cerca su liberación? Por lo que entiendo, está muy cerca la liberación de Javier Duarte. Incluso hay fuentes ahí en Veracruz que están, digo, de nuevo, son de alguna manera rumores que están diciendo que Javier Duarte incluso ya está regalando ¿cómo se llama? Sus pertenencias en prisión, a los En otros reos. prisión. Ajá, como para, pues ya para despedirse. Pero, pero pues vamos a ver, o sea, sería de nuevo una justicia que queda corta con todo lo que hizo Javier Duarte en Veracruz. Oye, finalmente te pregunto, sé que te tienes que ir, por este jovencito que está desaparecido ya desde hace más de un mes, prácticamente 5 semanas. Nosotros hemos hablado con su mamá que desapareció, pues cuando iba al baño, fue al baño, no regresó en un restaurante de Mazatlán, restaurante, por cierto, de un exfuncionario, ¿no? Del Correcto. gobierno del estado, el jovencito Carlos Emilio Galván. Y tú has dicho también en tus redes y en tu canal, Luis, que el 40 podría estar detrás de la desaparición de este joven. Sí, Adela, es lamentable, digo, entiendo que como Carlos Emilio hay otros cientos de miles desaparecidos en territorio mexicano y otras cientos de miles de madres como Brenda Valenzuela, la madre de Carlos Emilio, que están desesperadas por saber algo de sus hijos. Mazatlán, Adela, es un triángulo de las Bermudas del crimen. Ahí se entra y no se sabe si se va a salir. Y esa es la realidad, por más que pueda lastimar algo que de lo que vivimos muchos, mismo que nos encanta presumir nuestras playas y nuestros lugares turísticos. La realidad es que Mazatlán no tiene las condiciones para turistear. Mazatlán y Durango tienen un nexo muy cercano, casi todo Durango vacaciona en Mazatlán, hay una carretera, es decir, hay una conexión muy cercana entre Durango y Mazatlán, casi como la hay entre Culiacán y Tijuana. Eh, y la familia de Carlos Emilio, pues fue una de esas miles de familias que van de vacaciones a Mazatlán porque lo sienten cercano y a pesar de que Sinaloa está en una guerra bastante, pues enardecida, Mazatlán de alguna manera la han mantenido callada en los medios de comunicación. Se ha Ujú. aprendido mucho el tema de Culiacán, se ha aprendido mucho el tema de Badiraguato, la sierra, y Mazatlán parecería que no, que está bien. Digo, probablemente porque tanto el que fuera secretario de Economía, Ricardo Velarde, y sus asociados, pues están cerca del poder, cercanos de Rubén Rocha Moya y tienen negocios ahí y entonces no les conviene que Mazatlán esté pues abandonado. Pero como responsabilidad social pues, deberían de saber que Mazatlán no tiene las condiciones y menos cuando tienen a un tipo como el 40 operando libre e impunemente en Mazatlán. Yo no sé, Adela, y te lo digo con mucha claridad, yo no sé si esta autoridad, tanto el gobierno municipal de Mazatlán como los dueños de bares y demás, incluyendo al propio secretario de Economía, estén actuando por miedo o por colusión con este tal 40 porque cuando empezamos las investigaciones, parece que hay un miedo grande del 40. Todo el mundo dice, este vato realmente no se mide para atacar a quien tenga que atacar, cometer los crímenes y delitos que tenga que cometer.
lo pintan incluso como con dejos sociopáticos de asesino. Entonces, de nuevo, cuando empezamos a investigar, pues es la plaza que tiene el 40, son los negocios que tiene y mantiene el 40 a través de otra red de criminales que él utiliza, como brazos armados, como jóvenes que se dedican a enganchar a otros, a secuestrar, etcétera. Y un negocio particularmente interesante es el de los vapeadores. Lo único que dejó la prohibición de vapeadores en México fue un mercado negro que inmediatamente monopolizaron los chapitos, casi por defecto. Se la dejaron el balón rodando y ellos lo tomaron. Eh, y entonces los vapeadores significan, mira, seguramente en un bar hay mucho más usuario de vapeador que de cocaína. Entonces, el Claro. vapeador lo puedes cobrar también mucho más caro que una bolsita de cocaína. Entonces, lo que reditúa el vapeador para los bares, restaurantes, etcétera, es el doble o el triple de lo que reditúa la venta de cocaína en el narcomenudeo, en esos bares y restaurantes. Por eso el interés de gente como el 40 en monopolizar ese negocio específicamente. Lo que pudo haber estado de nuevo relacionado a la desaparición de Carlos Emilio entrando a un baño donde te están obligando a comprar el vapeador que venden ahí, que esa parte viene a sobreprecio, que etcétera, etcétera, y que si no, pues te metes en broncas y vas para arriba, te levantan, te desaparecen. Híjoles, terrible, ¿no? Por un vapeador, pues hay mercado negro de vapeadores. Sí, de nuevo las prohibiciones así a lo salvaje, sin un plan, sin una estrategia, sin nada, pues dejan mercados enormes para los criminales. Sí, terrible. Luis, te agradezco mucho, como siempre, toda tu información y siempre relevante, interesante y exclusiva. Te agradezco mucho, de verdad, Luis. Te mando un abrazo desde aquí. Mu- Muchas gracias a ti, Adela. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Gracias. Bye bye, buen día. La principal crítica que se le tiene que hacer al Plan Michoacán es que llegó demasiado tarde. Llega cuando ya asesinaron a Bernardo Bravo, líder de los limoneros de Apatzingán. Y llega